Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Me da muchísima alegría volver a estar aquí con ustedes, y hoy, como ya saben, vamos a seguir explorando el fascinante mundo de Can Yaman. Y es que este hombre da para mucho. En el vídeo anterior, como recordarán, nos sumergimos en el lado humano de Can, ese lado que todos tenemos, con errores, arrepentimientos y aprendizajes. Y la verdad, la respuesta de ustedes fue increíble, muchísimas gracias por sus comentarios. Hoy vamos a profundizar un poco más en este tema, pero esta vez vamos a ir más allá de las polémicas y los errores. Vamos a analizar la evolución de Can Yaman, su crecimiento personal y profesional, y cómo ha logrado, a pesar de los obstáculos, mantenerse en la cima y ganarse el cariño del público. Y por supuesto, no nos olvidaremos de su faceta como actor, que es lo que realmente nos enamoró a todos. Así que prepárense para un viaje lleno de información, análisis y, como siempre, mi opinión sincera sobre todo este asunto. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones y no se pierdan nada. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos por el apoyo que le dan a mi canal. Cada comentario, cada like, cada suscripción es un granito de arena que me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias de corazón. Asterisco Can Yaman, del ídolo al humano, un viaje de transformación asterisco. Can Yaman, como ya hemos dicho, es un fenómeno. Un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento, su carisma y, por supuesto, su físico. Sus series como Erkenci Dolunay y Bay Jail han sido éxitos rotundos, y su nombre es sinónimo de fama internacional. Pero detrás de ese brillo, detrás de las portadas de revistas y los flashes de las cámaras, hay un ser humano. Un hombre que, como todos nosotros, tiene sus debilidades, sus miedos y sus anhelos. En el vídeo anterior, hablamos sobre algunas de las polémicas que rodearon su carrera en sus inicios. Hablamos sobre su relación con los medios, sobre sus declaraciones y sobre cómo estas situaciones afectaron su imagen pública. Hoy, quiero que veamos estas situaciones desde una perspectiva más amplia. Quiero que entendamos que detrás de cada error, hay una oportunidad de aprendizaje. Y que Can Yaman a lo largo de estos años, ha demostrado una gran capacidad de evolución. Asterisco los errores del pasado, un análisis más profundo asterisco. Para comprender la transformación de Can Yaman, es fundamental que revisemos, de nuevo, los errores del pasado. No para juzgarlo, sino para entender el contexto y para ver cómo ha logrado superarlos. Asterisco 1. La relación con los medios, distancia y prepotencia asterisco. Como mencionamos anteriormente, una de las polémicas más recurrentes fue su relación con los medios de comunicación y, en particular, con la prensa rosa. En muchos momentos Can Yaman fue acusado de ser distante, prepotente e incluso grosero con los periodistas y los fans. ¿Por qué esta actitud? Asterisco la presión de la fama asterisco la fama puede ser abrumadora. La presión de ser constantemente observado, la exigencia de ser perfecto y la falta de privacidad pueden generar estrés y ansiedad. Es posible que Can Yaman en sus inicios no supiera cómo manejar esta presión y que reaccionara de manera defensiva. Asterisco la protección de la privacidad asterisco ser una figura pública implica una invasión constante de la vida privada. Es comprensible que Can Yaman quisiera proteger su intimidad y que a veces reaccionara de manera brusca para evitar que se entrometieran en su vida personal. Asterisco la inexperiencia asterisco ser famoso a los 20 y pocos años es un cambio radical. Es posible que Can Yaman en sus inicios no tuviera la experiencia ni las herramientas para manejar la fama de la mejor manera. Asterisco la influencia del entorno asterisco en ocasiones, el entorno que rodea a una celebridad puede influir en su comportamiento. Si Can Yaman estaba rodeado de personas que lo aconsejaban mal o que alimentaban su ego, es posible que esto haya contribuido a su actitud distante. Asterisco las malas interpretaciones asterisco no podemos descartar que algunas de las críticas que recibió Can Yaman fueran producto de malas interpretaciones o de sensacionalismo por parte de los medios. Asterisco 2. Las declaraciones polémicas, palabras fuera de contexto asterisco. Otro aspecto que generó controversia fueron sus declaraciones.
En algunas entrevistas, Kanyaman hizo comentarios que fueron malinterpretados o que simplemente no cayeron bien. Ya sea por su forma de expresarse, por la falta de tacto o por el contexto, estas declaraciones le valieron críticas y, en algunos casos, hasta el rechazo del público. Asterisco 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 la falta de tacto asterisco asterisco a veces, las celebridades, en su afán por ser auténticas o por decir lo que piensan, pueden pecar de falta de tacto. Es posible que Kanyaman en algunas ocasiones no midiera las consecuencias de sus palabras y que sus comentarios fueran malinterpretados. Asterisco 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 la prisa por expresarse asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, las entrevistas y las declaraciones se hacen a toda velocidad. Es posible que Kanyaman en algunas ocasiones se apresurara a responder preguntas y que sus respuestas no fueran las más acertadas. Asterisco 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 la influencia del momento asterisco asterisco el estado de ánimo de una persona puede influir en sus declaraciones. Es posible que Kanyaman en algunas entrevistas no estuviera en su mejor momento y que sus comentarios reflejaran su estado emocional. Asterisco 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 la importancia del contexto asterisco asterisco las palabras, a veces, pueden ser sacadas de contexto. Es posible que algunas declaraciones de Kanyaman hayan sido malinterpretadas porque no se entendió el contexto en el que fueron dichas. Asterisco asterisco 3. Las consecuencias, el impacto en su imagen pública asterisco asterisco. Estas situaciones, sin duda, tuvieron consecuencias negativas en la imagen pública de Kanyaman. La prensa rosa, que antes lo adoraba, comenzó a criticarlo duramente. Los fans que lo idolatraban empezaron a cuestionar su comportamiento. Y en general, su imagen se vio afectada negativamente. Asterisco 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 pérdida de confianza asterisco asterisco la actitud distante y las declaraciones polémicas generaron desconfianza en el público. Los fans y los medios comenzaron a cuestionar su autenticidad y su profesionalismo. Asterisco 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 imagen de prepotencia asterisco asterisco la actitud distante y, en ocasiones, prepotente, le ganó una imagen negativa. Se le acusó de ser inaccesible y de no valorar el apoyo de sus fans. Asterisco 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 deterioro de relaciones asterisco asterisco estas situaciones deterioraron las relaciones de Kanyaman con los medios de comunicación y con algunos sectores del público. Asterisco asterisco el giro de 180 grados, ¿qué cambió? Asterisco asterisco. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿qué cambió en Kanyaman para que su actitud pareciera haber dado un giro de 180 grados? ¿Cómo logró superar estos obstáculos y recuperar la confianza del público? Asterisco 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 la madurez asterisco asterisco con el tiempo, Kanyaman ha madurado. Ha aprendido de sus errores y ha comprendido la importancia de la humildad, el respeto y la gratitud hacia aquellos que lo apoyan. La fama puede ser abrumadora, pero también te da la oportunidad de crecer, de aprender y de convertirte en una mejor persona. Asterisco 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 el reconocimiento de los errores asterisco asterisco Kanyaman, en varias ocasiones, ha reconocido públicamente sus errores del pasado. Ha pedido disculpas por sus malas actitudes, ha expresado su arrepentimiento por sus declaraciones inapropiadas y ha prometido ser una persona más amable y cercana con sus fans y con los medios. Este acto de humildad y de sinceridad ha sido muy bien recibido por el público, que valora mucho la capacidad de reconocer los errores y de aprender de ellos. Asterisco 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 la experiencia asterisco asterisco la experiencia nos enseña. Kanyaman ha aprendido, a base de errores, la importancia de la comunicación, del respeto y de la gratitud. Ha comprendido que sin el apoyo de sus fans y de los medios, su carrera no sería lo mismo. Y ha decidido cambiar su actitud para construir una relación más sana y positiva con todos ellos. Asterisco 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 un nuevo enfoque en su carrera asterisco asterisco Kanyaman ha demostrado, en los últimos tiempos, que está enfocado en su carrera y en consolidar su éxito. Ha participado en producciones internacionales, como Viola come il mare, donde ha demostrado su talento y su profesionalismo. Además ha trabajado en proyectos benéficos y ha mostrado su lado más solidario. Todo esto ha contribuido a mejorar su imagen pública y a recuperar la confianza del público. Asterisco 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 la comunicación con sus fans asterisco asterisco Kanyaman ha aprendido a conectar con sus fans de una manera más genuina y cercana. Utiliza las redes sociales para comunicarse con ellos, para agradecerles su apoyo y para compartir momentos de su vida. Esta cercanía ha sido muy valorada por el público.
El apoyo de su entorno es posible que Can Yaman, con el tiempo, se haya rodeado de un entorno más positivo y que lo apoye en su crecimiento personal y profesional. La evolución profesional, más allá de la imagen Si bien es importante hablar sobre la evolución personal de Can Yaman, no podemos dejar de lado su faceta como actor. Y es que al final, es su talento lo que nos enamoró a todos. La consolidación de su éxito Can Yaman ha consolidado su éxito internacional. Sus series siguen siendo un éxito en todo el mundo y su nombre es sinónimo de fama y talento. La expansión a nuevos mercados Can Yaman ha expandido su carrera a nuevos mercados, como Italia. Ha participado en producciones internacionales, lo que demuestra su ambición y su capacidad de adaptación. La demostración de su versatilidad Can Yaman ha demostrado su versatilidad como actor. Ha interpretado roles diferentes y ha demostrado que es capaz de adaptarse a diferentes géneros y estilos. El reconocimiento de su talento Can Yaman ha recibido el reconocimiento de la crítica y del público por su talento. Ha ganado premios y ha sido elogiado por su trabajo. El crecimiento artístico Can Yaman ha demostrado un crecimiento artístico. Ha mejorado su técnica y ha perfeccionado su interpretación. El legado de Can Yaman, un ejemplo de resiliencia ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que Can Yaman, como todos nosotros, es un ser humano que comete errores. Que la fama y la presión pueden ser muy difíciles de manejar. Que el arrepentimiento, la humildad y el aprendizaje son fundamentales para crecer y para construir una imagen positiva. Y que a pesar de todo Can Yaman sigue siendo un gran actor, con mucho talento y con una gran capacidad de reinventarse. Can Yaman nos ha enseñado una valiosa lección sobre la resiliencia. Nos ha demostrado que a pesar de los obstáculos y de los errores, es posible crecer, aprender y mejorar. Nos ha enseñado que la humildad, el respeto y la gratitud son valores fundamentales para triunfar en la vida. Y nos ha demostrado que con trabajo duro y dedicación, es posible alcanzar tus sueños. ¿Qué esperar del futuro? El futuro de Can Yaman es prometedor. Con su talento, su ambición y su capacidad de adaptación, tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Podemos esperar grandes cosas de él. Nuevos proyectos Es muy probable que Can Yaman participe en nuevos proyectos internacionales y que siga expandiendo su carrera. Crecimiento artístico Podemos esperar que Can Yaman siga creciendo como actor y que siga sorprendiéndonos con su talento. Consolidación de su éxito Can Yaman seguirá consolidando su éxito internacional y se convertirá en un referente en el mundo del espectáculo. Una imagen positiva Can Yaman seguirá construyendo una imagen positiva basada en la humildad, el respeto y la gratitud. Mi opinión personal Como siempre quiero compartir mi opinión personal sobre todo este asunto. Creo que Can Yaman es un gran actor con mucho talento y con una gran capacidad de reinventarse. Es un ser humano que ha cometido errores, pero que ha aprendido de ellos y que ha demostrado una gran capacidad de evolución. Me parece admirable la forma en que ha reconocido sus errores, ha pedido disculpas y ha trabajado para mejorar su imagen pública. Creo que su humildad y su gratitud son dignas de admiración. Y creo que tiene un futuro brillante por delante. Espero que Can Yaman siga cosechando éxitos y que siga siendo un ejemplo de resiliencia para todos nosotros. Conclusión. Un renacimiento artístico y humano En definitiva, la historia de Can Yaman es la historia de un renacimiento. Un renacimiento artístico y sobre todo, humano. De un hombre que a pesar de los obstáculos y de las críticas, ha sabido levantarse, aprender de sus errores y construir una imagen positiva y sólida. Can Yaman ha demostrado que es posible cambiar, que es posible crecer y que es posible superar los desafíos. Y eso, amigos míos, es algo que todos podemos admirar y aprender. Así que en resumen, Can Yaman en su búsqueda de la perfección y con el paso de los años, se enfrentó a situaciones donde sus acciones generaron controversias.
Desde sus interacciones con los medios, hasta las declaraciones fuera de contexto, su camino estuvo salpicado de momentos que hoy, al parecer, lamenta. Pero la madurez, el reconocimiento de sus errores, un nuevo enfoque en su carrera y la experiencia, le han brindado la oportunidad de redimirse. Y ha demostrado una capacidad notable para reinventarse y conectar con el público de una manera más auténtica. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis más profundo sobre la evolución de Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué piensan sobre Can Yaman? ¿Creen que ha cambiado su actitud? ¿Qué les pareció mi análisis? ¿Qué esperan ver de él en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y gracias por estar siempre ahí. Hasta la próxima.